Bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. Señor les bendiga y les guarde, y que este sea un día en el cual su palabra produzca en nosotros todo aquello para el que el Señor le envía. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente aquí, de poder continuar con esta serie de enseñanzas que hemos titulado El Rey y la Cruz, basadas en el Evangelio de Marcos. Ya hemos avanzado gran parte de este libro, de este maravilloso evangelio. Ya estamos ubicados en el capítulo 4 de Marcos, ya en la parte final. Y cada vez que vemos que nos encontramos con cada una de estas maravillosas enseñanzas, especialmente todo lo que tiene que ver con la predicación de las buenas noticias del evangelio, ¿cierto? Es una realidad sorprendente. Es algo maravilloso, pero que también encierra una posibilidad. Y lo veíamos el domingo pasado, y es la posibilidad de que a pesar de ser una buena noticia, el Evangelio, a pesar de ser una maravillosa nueva, existe una posibilidad, y es la posibilidad de ser rechazado. Es posible que algunos incluso ese interés y esa motivación que tú tienes de compartir el Evangelio se ha visto como un fastidio. Hay gente a la cual se le esconde a otra y dice, ya viene esta persona otra vez a hablarme de eso. Y uno se pregunta, ¿cómo algo tan maravilloso podría ser tomado incluso como algo fastidioso por una persona? Y veíamos eso el domingo pasado en la parábola del sembrador. Porque muchos no miran ese esfuerzo que alguien está haciendo por compartirme como un regalo de amor, sino como algo pesado, como algo engorroso. Y es posible que esto pudiera desanimarnos un poco, especialmente cuando parece que no hay crecimiento, cuando parece que pudiera ser frustrante para algunas personas. Y fíjense que cuando hablábamos el domingo pasado con nuestra hermana Diana de la parábola del sembrador, encontrábamos precisamente toda esta posibilidad. Algunos, y decía Diani, la clave está en el terreno, y el terreno es tu corazón. Allí es donde está la gran diferencia. La semilla puede ser la misma, el sembrador puede ser el mismo, pero dependiendo del terreno donde caiga esa semilla, así serán los resultados. O sea que el terreno es la clave. Jesús explicaba que el terreno es el corazón. Algunos tienen el corazón tan duro, tan endurecido, y este corazón endurecido estaba representado por el camino. ¿Cómo se forma un camino? Hay gente que ha transitado tantas veces por allí, ha pasado tantas cosas que el terreno se va compactando y se va haciendo duro, tan duro como el pavimento, ¿cierto? Algunos han pasado por tantas cosas, tanto ha transitado, que ya el terreno está compacto, ya es casi concreto. Y cuando la semilla cae, solo queda ahí arribita, pero no logra penetrar. Y dice que este tipo de personas con el corazón endurecido, la semilla no logra penetrar, y ahí mismo viene el enemigo y se lleva la semilla. Otros parecen responder con euforia superficial. ¡Wow! Esto era lo que yo estaba esperando, ahora sí. Pero conforme el tiempo va pasando y las dificultades se van presentando, la persecución llega, esa emoción desaparece. Y qué frustrante es que aquel que proyectaba, que tú decías, mira, este sí, por fin, ahora sí, a poco tiempo nuevamente vuelve atrás. Dice esa misma parábola que estudiamos que no echaron raíces, ¿cierto? Es una emoción temporal. Su fe no echa raíces, son como la semilla que cae entre los pedregales, entre las piedras. Y como no hay raíz, entonces no puede permanecer. Algunos parecen un buen terreno, pero están llenos de espinos. Es el tercer terreno que nos mostraba la parábola. Inician con un interés. Y continúa diciendo, pero llega a los afanes del mundo y el deseo de enriquecerse. Dice, bueno, pero aquí no hay como que posibilidad de esas cosas. Y ese afán por la riqueza y por los afanes del mundo ahogan el deseo genuino por Cristo. Pero la parábola llega a una cima
Y la cumbre de todo es alguien o un grupo de personas, un terreno llamado los buena tierra. Ese es el clímax de la parábola. Quienes sí aceptan de verdad el evangelio, donde la semilla sí puede producir fruto y no lo produce en igual proporción en todos. Algunos dan frutos a 30, otros a 60, otros a 100 por uno, pero todos dan fruto. Y ese es el clímax de la parábola y allí quedamos, ¿cierto? Todos dan fruto, es decir, la diferencia esencial entre un buen y un mal terreno es el fruto. Para saber en últimas si hay buena tierra o si la tierra fue mala, la semilla tiene que germinar y después producir fruto. El único medio para saber si yo soy buena tierra es por el fruto que estoy dando. Esa es la única manera, porque quizás alguno salió el domingo pasado diciendo, bueno, yo seré pedregal, será esta emoción, yo seré espino, seré camino o seré buena tierra, por sus frutos los conoceréis. Al final debe haber fruto, y aquí es donde la parábola, decíamos, llega a su máximo esplendor. Fíjense que Jesús siempre va a usar una expresión muy común, oír. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y esto que aparece como una idea común dentro de las parábolas de Jesús, no lleva el concepto que nosotros tenemos de oír. A donde el niño se le está diciendo, Juancho, sí, ven acá, Juancho, ya te oí, pero no has venido. Para un hebreo, oír tiene otra connotación. El gran Shema de Israel, oye Israel, significa que escucha para obedecer. Si usted escucha y no obedece, no escuchó. Entonces, cada vez que usted ve eso dentro de las parábolas de Jesús, es para dar hincapié en que este oír debe ser un oír para obedecer. Y que la muestra que realmente estoy dando fruto es que esa semilla, eso que he escuchado, me está llevando a obedecer. Ha cambiado mi voluntad por completo. Los verdaderos discípulos responden sí con entusiasmo, pero también con obediencia. Los verdaderos discípulos aman oír, pero también aman obedecer la palabra de Dios. Los verdaderos discípulos se deleitan en ella, se someten a ella, la ponen por obra y la enseñan a otros. Y según las palabras de Jesús, la parábola del sembrador, esta parábola de los 4 terrenos, es crucial para entender todas las verdades del reino y es crucial para entender todas las demás parábolas. Así decía. Ustedes escucharon cuando leíamos la parábola el domingo pasado. Mira, cuando los discípulos preguntan, hey, explícanos la parábola, dice, si no entienden esta, ¿cómo van a entender las otras? Es decir, que palabras más, palabras menos, estamos ante la mamá de todas las parábolas. La parábola del sembrador es crucial para todas las enseñanzas del reino. Y su punto central, su punto cumbre dice que todo creyente verdadero y genuino debe producir frutos. Y que el fruto es la diferencia. Si alguien es buena tierra, debe producir fruto. Ahí está. El resto de las enseñanzas, y es lo que vamos a ver en esta mañana, todas las enseñanzas están en este mismo contexto. No las desconecte de la parábola del sembrador y de que Jesús acaba de concluir diciendo, algunos dan frutos a 30, 60, a 100 por uno. Pero el que es buena tierra da fruto. La continuación y las enseñanzas están íntimamente ligadas. Y ahora Jesús va a dar 3 ilustraciones para ampliar esta idea. Y estas 3 ilustraciones muestran cómo debería ser ese fruto y cuáles son las características del creyente que es fructífero. ¿Cómo se evidencia esto? Y estas 3 ilustraciones que siguen muestran también el poder que tiene la palabra de Dios y cómo el reino de los cielos avanza mediante la predicación y la exposición de ella.
Ubíquese por favor en el versículo 21 de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 21 al 34. ¿Ya lo tiene? ¿Me dice amén? Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Estamos frente a tres ilustraciones conectadas con la parábola del sembrador. Por eso decíamos que esta es la sección correspondiente a las enseñanzas del rey. Y estas tres nuevas parábolas ahora buscan mostrar las características, el fruto que producen los buena tierra. Y para hacerlo, Jesús usa tres figuras. La primera ilustración es la ilustración de una lámpara, de la luz. Eso está desde el verso 21 hasta el verso 25. Mantiene la misma idea. Luego usa otra ilustración y es la ilustración de una semilla que está desde el verso 26 al 29. Y en la tercera ilustración en el texto que acabamos de leer es la semilla de mostaza, que está desde el verso 30 al 34. Entonces hay tres ilustraciones, una lámpara, una semilla y la semilla de mostaza. La vamos a ver cada una en profundidad en esta mañana, quizás nos concentremos más en la primera. Pero hay que hacer un pequeño paréntesis o un pequeño repaso de qué es una parábola para poder entender esto. Habíamos dicho que una parábola es una ilustración. Una parábola es una comparación que parece de una imagen que es cotidiana y conocida para transmitir una verdad espiritual. Jesús está el maestro que lleva la parábola a un nuevo nivel. Se vale de una imagen cotidiana para transmitir una verdad espiritual de una forma clara y que sea fácil de recordar. Ahora, normalmente nosotros tenemos la visión de las parábolas, lo que venimos de la escuela dominical, tenemos una visión de las parábolas como de una historia muy bonita. ¿Por qué nuestras maestras de la escuela dominical nos enseñaron las parábolas de esa forma? Nosotros aprendemos y las coloreábamos, las llenábamos de punticos. Pero quien llega adulto a la parábola, e incluso las personas que están recibiendo estas parábolas, se da cuenta que las parábolas no son, en algunos casos, historias para niños. Les voy a decir por qué. Cada vez que Jesús terminaba una parábola, habían dos reacciones. La gente se admiraba, pero había un grupo irritado por lo que había dicho.
Y habían grupos planeando matar a Jesús por lo que acababa de decir. A nadie lo matan por contar bonitas historias. A nadie. Es decir, que la parábola se convertía en una bomba que tocaba ciertas vidas sensibles de ciertas personas. Y la parábola maneja una tensión que es maravillosa. Cuando hablamos del domingo pasado acerca del propósito, veíamos que la parábola tiene como dos caras. Por un lado, la parábola tiene la función o el propósito de esconder esta verdad a aquel corazón que está endurecido en contra de la verdad. Que no importa lo que tú le digas, él ya tiene su propio criterio. Y la parábola esconde a ese tipo de personas la verdad. Pero a quien tiene realmente el deseo, cuando una persona está dispuesta a entender, la parábola muestra con claridad esa verdad. En el grupo de discipulado y capacitación bíblica poníamos dos ejemplos para esto, ¿cierto? La parábola es al mismo tiempo una ventana por donde la luz puede entrar y alguien puede ser iluminado y decir, wow, ahora entiendo esta verdad espiritual. Pero la parábola también puede ser una cortina que tapa esa verdad para aquel que está predispuesto en contra de la verdad, la oscurece, pero al mismo tiempo revela para aquel que realmente está dispuesto a entenderlo. Es decir, para algunas personas esto es como un acertijo. Usted se imagina a la gente después de escuchar, la multitud después de escuchar la parábola del sembrador, quien llegó a su casa y su esposa le preguntó, ¿dónde estaba? No, estaba escuchando a un predicador, estaba ya contando algo. Y dijo, bueno, ¿y de qué predicó? Él comenzó a hablar que un sembrador, que una semilla y la tiró. Ay, ¿qué? No sé, ahí quedó. Luego dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga y ya. No, no le va a ir muy bien de predicador. No entendí nada. Pero fíjense que en esa misma historia hay un grupo de discípulos que sí se queda, que no hace parte de la multitud y pregunta, ven acá, ¿qué quisiste decir? Y a estos Jesús les abre todo lo que la parábola enseñaba. A ninguno de los discípulos jamás se le olvidó la parábola del sembrador. Porque entendieron que detrás de esa imagen que Jesús estaba usando había una verdad espiritual profunda. El sembrador, la semilla es la palabra, los terrenos son el corazón. Hay corazones endurecidos, hay corazones superficiales, hay corazones que están ahí pendientes a la riqueza y divididos en dos aguas, pero hay buena tierra. Al mismo tiempo la parábola produce este efecto. Para algunos la parábola es un instrumento de gracia por donde viene el conocimiento, la luz. Pero para los que desechan la verdad, la parábola es un elemento de juicio. Dios ha hecho una obra tan especial en nuestros corazones para que nosotros podamos comprender sus palabras. Yo no sé, hace algún día un amigo estaba intentando explicarme cómo funciona el fútbol americano. Era la final, el Super Bowl, el fútbol americano, y todo el mundo andaba, y yo trataba de ver así como de qué se trata y no entendía nada. No sé por qué a veces celebraban, a veces no entendía, y entonces había gente, la gente que sí entiende el deporte, que sí conoce, wow, ¿viste esa jugada? Yo, ¿cuál jugada? Porque no la entiendo. Dios ha hecho una obra tan especial en nuestros corazones que ahorita nosotros somos capaces de comprender su palabra, pero para el que no es espiritual no puede comprender las verdades espirituales. Así lo va a decir el apóstol Pablo más adelante. Es como si te invitaran a un concierto de ópera y está todo el mundo. Dice, ¿qué es lo que grita? ¿Qué es lo que está diciendo? No puedes interpretar, no puedes captar la riqueza y el otro está diciendo, ¿viste cómo hizo esa subida, ese melisma? Yo también me di cuenta, no, si no sabes eso no puedes, y así es lo que está tratando de decir con estas ilustraciones. Pero en últimas, el resumen de todo es que quien realmente es oveja de su redil, oye y conoce la voz de su pastor.
Nuestra vida ha sido transformada para comprender. En nosotros se está produciendo un fruto. Y ahora sí, con esto en mente, veamos las ilustraciones. La primera ilustración que aparece en el verso 21 al 25 es la ilustración de una lámpara. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esta ilustración de la lámpara apunta a la responsabilidad del oyente fiel. El oyente fiel que ha recibido el Evangelio, que lo ha entendido, que lo ha aceptado, ahora tiene que compartirlo con otros. Su responsabilidad es que este tesoro él lo tiene para compartirlo con otros. Es decir, que el primer fruto de alguien que es buena tierra, del verdadero discípulo, es que comparte con fidelidad y obediencia lo que ha recibido. Fíjense que la ilustración de Jesús es que si hoy nosotros somos luz, no es para ponerlo debajo de la cama o debajo de un cajón. Esta luz que hemos recibido tiene que ponerse en un lugar visible para que cumpla su propósito. Esta luz tiene que ser puesta en el candelero. Y fíjense que nosotros vivimos en un mundo en tinieblas. Estamos en un mundo en tinieblas donde los hijos de Dios deberíamos resplandecer como luminares en el mundo. Y aquí lo que está diciendo es que quienes siguen a Jesús, que Él dijo, yo soy la luz del mundo, quienes tienen la luz de la vida, tienen ahora que compartirlo, tienen que manifestarlo. El discípulo verdadero está llamado a llevar fruto proclamando de forma obediente este mensaje de salvación, esta luz que ha recibido. Jesús está haciendo alusión a unas lámparas del primer siglo que se llenaban de aceite, donde había una mechita flotante. Algunos alcanzaron en alguna época a conocer algunas lámparas de gas que se modulaban. Bueno, antes era con aceite y tenía una mechita, y esta mecha se encendía y se ponía en un lugar alto para que alumbrara toda la habitación. Tenía que maximizar su resplandor y para eso se fijaba en un candelero. Su brillo tenía que irradiar a todo el que estaba en la habitación. Esa es la figura que Jesús tiene en mente, y dice, nadie va a prender una lámpara y después que está encendida le va a poner un cajón. Nadie va a encender una lámpara y la va a meter debajo de la cama, porque esto va a anular su propósito. Si nosotros hemos sido alumbrados con la luz del Evangelio, la luz de Cristo, si Él habita en nosotros, si hemos recibido esta luz, no podemos ocultarla, debemos dejar que brille, que otros la vean. Y la luz a lo largo de toda la Escritura siempre es usado para representar la verdad, la santidad. La luz muestra la vida espiritual en Cristo, y ahora Jesús está diciendo que este mensaje del Evangelio, esta buena nueva, debemos prestar atención para proclamarlo al mundo, a un mundo en tinieblas. Cada quien y todos los que han sido transformados por esta verdad deben presentar esta verdad como un testimonio fiel a los otros. Es la misma imagen que aparece en el Sermón del Monte. En Mateo 5:14 está ampliada la idea de la luz. Y en Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra ¿a quiénes? A todos los que están en casa. Versículo 16, así, de esa manera, de esa forma, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tiene que manifestarse, tiene que verse,
tiene que evidenciarse que nosotros no andamos en tinieblas, sino en luz. Y cuando nosotros lo hacemos, quien se lleva toda la gloria es nuestro Padre, dice el texto. Para que los hombres vean vuestras buenas, dice, wow, esto solo lo ha podido hacer Dios. Es completamente real y evidente que así es. El texto en Marcos continúa diciendo en el verso 22, ampliando que este evangelio no puede permanecer oculto, sino que debe ser dado a conocer. Y el verso 22 del capítulo 4 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Nosotros normalmente hemos interpretado y usado este texto para decir, mira bien lo que estás haciendo, porque al fin todo va a salir a la luz. Normalmente hemos enseñado para decir que las obras ocultas saldrán a la luz. Y eso es verdad. Pero este texto no se refiere a eso. Hay otros textos en la Biblia que sí lo dicen. Y que el Señor va a traer a juicio aún las intenciones y las motivaciones del corazón. Corintios 4. Pero en particular este texto lo que quiere decir es que esta verdad del Evangelio, este mensaje había estado o había permanecido oculto durante un tiempo y que había llegado el momento, la época en el cual lo oculto se iba a manifestar y lo escondido iba a salir a la luz. Estado guardado ahí como un buen regalo para el momento oportuno. Y que ese momento había llegado. El tesoro del Evangelio estuvo oculto un tiempo. Pero ahora, llegado el tiempo oportuno, se ha sacado a la luz y debe ser compartido con todos. Debe ser manifestado. Que esta luz alumbra un mundo en tinieblas. En esta época, Jesús está inaugurando esta revelación con la predicación de Jesús. Él mismo está diciendo, estos son los tesoros del reino de los cielos. Está mostrándolo, está sacando a la luz, pero ahora va a seguir con la predicación de los discípulos. ¿Y será que se va a quedar allí? No iba a quedar, porque después de los discípulos iba a seguir algo llamado la Gran Comisión. Y esta extensión llega hasta nuestros días y continuará hasta el regreso de Jesús por nosotros. Sin importar la respuesta que se puedan tener, ya Jesús advirtió que hay diferentes clases de terreno. Pero sin importar la respuesta, el deber del discípulo fiel, genuino, es dar a conocer esta luz. Anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces lo que nos está invitando es, esta primera ilustración es a dar testimonio con nuestra obediencia. A dar testimonio de lo que ha sucedido en nosotros. Yo quisiera preguntar por un momento si tú entiendes, si tú has tenido la oportunidad de entender y comprender la palabra de Dios. ¿Tú has tenido esa oportunidad? O sea, hay cosas que tú dices, wow, esto es maravilloso. Te ha dado Dios la oportunidad de entender su palabra. Cuando vienes a este lugar, sientes que la luz se alumbra y tú dices, ahora sí lo entiendo. Tienes la oportunidad de capacitarte, de entender estos misterios de la palabra de Dios. ¿Has tenido tú esa oportunidad? ¿No? Bueno, sí acá, tengo dos sí acá adelante. Allá atrás, ¿alguno ha tenido esa oportunidad? Ese privilegio. ¿Usted entiende que al mismo tiempo que eso es un gran privilegio, también es una enorme responsabilidad? Al mismo tiempo que esto es un gran y enorme privilegio, es una gran responsabilidad, porque en ti se ha encendido la luz y esa luz no se puede ocultar. Es decir, esa luz tiene que salir a brillar en un mundo perdido, en un mundo en tinieblas. Y la responsabilidad de que eso es así es tan crucial que miren cómo continúa el texto diciendo, versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto es algo muy importante, es algo que tiene que considerar con mucho cuidado.
Es algo que tienes que prestar muchísima atención. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se les quitará. ¿Qué versos, hermano? ¿Qué versos? Jesús está diciendo, pongan atención a lo que oyen. Estas verdades tienen que estar firmes en sus mentes. Pongan mucha atención. No todos tienen oídos para escuchar la verdad. No todos lo tienen. Pero los que por su gracia sí tienen oídos para escuchar la verdad, es nuestra responsabilidad en primer lugar para obedecer y compartir con otros. Es nuestra responsabilidad poner absolutamente toda nuestra atención para escuchar su voz, para obedecerlo. Debemos escuchar con atención para vivirlo, para mostrarlo, para manifestarlo y de esa forma compartirlo. Porque lo vivimos. Esta es una declaración muy seria. Jesús dice, mirad lo que oís. Dice, bueno, miro lo que oigo. Espera, no. Lo que está diciendo es, cuidado con lo que oyes. Presta mucha atención. Cuando escuches, presta atención. No permitas que nada te distraiga. Con todo tu empeño, toda tu dedicación, cuando estás frente a la voz de Dios, frente a la palabra de Dios, pon todo tu empeño, todo tu esfuerzo, toda tu fuerza, todo lo que tengas, ponlo en ese momento. Nada más importa cuando Dios está hablando. El problema que me dice el pastor, yo quiero poner un poco de anuncio que digan, no, que apague el celular, que deja de estar chateando en la mitad de la prédica, que solo hasta el momento que usted entienda que en el momento que la palabra está siendo expuesta, no es Luis Fernando quien está hablando, es Dios mismo quien se hace presente a iluminar nuestro entendimiento con su palabra, para que su Espíritu Santo la aplique eficazmente en nosotros. Usted va a entender que nada más importa, ni siquiera el WhatsApp. No hay WhatsApp, no hay chat, no hay Facebook que pueda compararse con eso. Presta mucha atención. Algunos y algunas hermanas podrían verse novelas enteras, toda la tarde viendo novelas sin espabilar. Apenas se sientan ahí, se desconectan. ¡Pac! Puede verse la tanda completa de las 2 a las 7 hasta el noticiero. Y ni un pestañeo. Ni agua, ni al baño van. Amén. Esas risas son amén, ¿cierto? Pero apenas tocan, yo no sé qué tiene la silla de la iglesia que me arrulla. Y entonces ahí entro como en oración profunda. Y empieza la llamadera al predicador. Yo a veces, dígame hermana, no me está llamando porque yo la veo que está ahí. Yo desde acá, ¿será que a la hermana le pasa algo? ¿Qué me está? Cuidado con lo que oyes. Presta atención, no permitas que nada te distraiga. Estás frente a su palabra, no es momento para nada más. Dios está hablando a los suyos y cuando Dios habla a los suyos oyen. Los suyos oyen. Y fíjense lo profundo de esto, que el texto continúa diciendo, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Y este también es un texto que hemos usado en otro contexto. Te dice, mira, no deja de juzgar hermano, porque así como tú... No, hay otros textos que hablan de eso. Pero este no puede estar desconectado de la palabra del Salvador y de lo que Jesús está diciendo con relación a
esfuerzo y te va a añadir. Y fíjese que no es proporcional a tu esfuerzo. Dios va a añadir más. La forma como respondas a esta verdad, la forma como estamos respondiendo a la verdad que Dios te permite conocer, determina la medida concedida. Mayor conocimiento de la verdad va a producir más gozo, más confianza, más santidad, menos apego al mundo, más amor por Jesús. En la medida que tú pones esfuerzo en escuchar su palabra, en entenderla, en anhelarla, en buscarla, Dios va a añadir y el beneficio va a ser mayor que el esfuerzo que le ponga. Fíjense que dice aquí, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Lo más maravilloso es que, hermano, no es proporcional. Es que yo pongo un poquito un esfuerzo que no tiene medida. En la medida que nosotros podemos poner todo nuestro empeño, entonces ahora vamos a recibir un beneficio. En la medida que nos estamos mirando, la pregunta es que tanto nos estamos mirando. Es decir, dependiendo del tamaño del recipiente con que vienes a llenarte de esto, con la medida con la que vienes, tú no vienes con un vasito de secado, vamos a ver qué cojo. Y de todo, bueno, ahí bueno. Lo que está diciendo Jesús es, mira bien, mira lo que oyes. Pon toda tu atención, porque en la medida que puedas coger a cántaros, Dios va a añadir mucho más. ¿Por qué esto es tan serio? Versículo 25. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. El que recibe el beneficio de un oído diligente, cada vez va a tener más, recibe cada vez más y brilla cada vez más. La verdad que recibo y asimilo aumenta mi capacidad de recibir más verdad. Toda la verdad que yo soy capaz de asimilar, de aprender, de captar, lo único que hace es aumentar mi capacidad para recibir más. El que deja de poner atención a la palabra de Dios, aún lo que un día sabía, se le va. Y termina peor. Y yo creo que quien recoge esta misma idea, y traté de buscar, y ayer conversaba con mi esposa esto, y decía, qué tremendo es este asunto. Pero parece que el traductor de la Nueva Traducción Viviente sigue este hilo. Y creo que la única versión en la que lo encontré así fue en la Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente es Marcos capítulo 4, verso 24, está escrito de la siguiente manera. Escuche con atención. Mirad cómo oís. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. Versículo 25. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Llórelo, papá. ¿Usted escuchó eso que ese texto está diciendo? Ese texto está diciendo que en la medida que yo preste toda mi atención a las enseñanzas de Jesús, a lo que Dios tiene que decir, a lo que su palabra enseña, mi capacidad para recibir verdad cada día irá en aumento. Me será añadido mi capacidad para recibir más verdad. Pero que en el momento en que yo deje de poner atención, las capacidades que un día tuve se irán atrofiando. Aquello que un día parecía que tenía algo, lo iré perdiendo. Lo que un día tuviste. Y hablaba con mi esposa de eso porque le decía,
Hay gente que dice, ya después de ahí no podría ser peor. Sí podría llegar a un estado peor. Hablábamos con alguien ayer y nos impactó tanto: cristiano, alabanza, ministro, hacía de cuanta cosa en la iglesia. Nos decía, estoy enfrentando mi segunda separación. Pero ¿cómo es? No, nosotros nos separamos, nos volvimos a unir, nos habíamos divorciado, nos volvimos a casar y ahora otra vez estamos separados. En los dos casos por infidelidad. Es decir, primera separación. No, ya después de eso, ¿qué? Bueno, puede haber un estado peor. Y te preguntas tú, ¿por qué? ¿Por qué puedes llegar a un estado que parece ser y que lo que algún día tuviste ya no lo tienes? La respuesta está en este texto. En algún momento de la historia dejaste de prestar atención como debías a la palabra de Dios. Parece que sí entendías algo, que comprendías algo, pero un día decidiste hacer como a ti te parecía la cosa. Y en el momento en que fueron más importantes tus propios deseos, tus propias decisiones, tus propios impulsos contra lo que Dios dice, en ese momento aún lo que tenías comenzó a ser quitado. Desapareció. Y así hay muchísima gente más. Hay quienes han determinado prestar más atención a sus propios deseos. Y duele decirlo, pero existe un montón de gente que un día fue muy útil en el reino de los cielos. Útil, gente con la que se podía contar, con la que ya no. Dice, pero ¿cómo? Lentamente, aquellas capacidades que un día tenía y todos los dones y habilidades que habían puesto al servicio del Señor se fueron atrofiando. Porque un día decidieron prestar más atención a sus propios impulsos que a lo que Dios decía. A sus propios deseos. Así que Jesús está diciendo, presta atención. Mucha atención. Escucha con atención, con un corazón obediente. Porque de lo contrario, a pesar de que un día fuiste muy útil en el reino, lentamente te vas a ir paralizando. Te vas a ir convirtiendo en un simple oidor y no hacedor. Alguien que sí, y que lentamente no vas a brillar como antes. Así que si quieres que tu luz no se extinga, no se apague, ni que tus capacidades se vayan perdiendo y vayan siendo quitadas, tienes que escuchar con atención para obedecer lo que Dios está diciendo. Allí está la clave. Los verdaderos discípulos aman su palabra, aman alimentarse de ella. Para un verdadero discípulo, una escuela dominical es irreemplazable, hermano. O sea, yo lucho con eso. Dice, no, legalista porque me fui para playa. No, hermano, no. Es que para ir para playa hay otro momento. Pero para un discípulo que entiende que va Dios a hablar, no, hermano. No. Yo lo siento altamente y no me llame legalista. No es un legalismo. Es una cuestión de prioridad en la vida. No es un asunto de quién va a predicar y hoy quién va a predicar. Ah, no, pues, Luis, no. No espero que predique Diana y que ella sí me... No, hermano. No es una cuestión de quién va a predicar, sino qué se va a predicar. Oye, ¿qué sigue? ¿Qué viene en Marcos? ¿Qué? Oye, wow. Porque para él es irreemplazable. Y a mí me daba tanto gozo esta semana ver al grupo de estudiantes de la Biblia aquí, preparados para su examen, habían estudiado y en todos los... Usted hubiese visto esto el jueves. En todos los grupos nadie estaba hablando de a otro nivel, nada. En todos los grupos, habían casi 70 personas. Y todas las 70 personas estaban hablando exactamente de lo mismo. De la palabra de Dios. Wow, sí. Y con todo eso, después que habíamos estudiado, el sábado me escribieron y que hay clases de escuela de predicadores. Y yo, wow. No, estamos saliendo del examen, hermano, cálmese. Porque el verdadero discípulo ama alimentarse de ella. Y en la medida con la que cada día está buscando más, usted los va a ver. La iglesia, la congregación se mueve en esas dos dinámicas. Gente que viene en ese proceso que tú dices, oye, pero si él hace unos días ni se veía,
y viene en ese proceso de búsqueda y tú dices cómo el Señor va añadiendo y no es proporcional. Un día aparece disparado y dices, mira, ya está predicando, ya está enseñando, y cuando tú lo escuchas dices, wow, cómo habla, porque el Señor está añadiendo. Y mucha gente quisiera ese punto sin conocer el proceso por el que viene, sin pagar el precio que ha pagado de búsqueda. ¿Sabes? A mí me gustaría ser como él, sin saber qué nivel de búsqueda tiene de la palabra de Dios y de la dependencia. Pero la iglesia también se mueve en la otra dinámica, que un día estaba aquí y la viene así. Dice, ¿por qué? En el momento en el que tú crees que te la sabes toda, y sí, ya eso me la sé, como decía mi sobrino. Ya, ya no voy a decir, porque no, ya, eso me la sé, la de la vida, ya me la sé. Ya eso, ya esto me la sé. En la vida que pierdes esa dependencia, allí está dando pasos para uno que tienes que ser quitado. Qué lástima. De repente un día tenían y ahora, porque sencillamente dejó de prestar atención. Así que, mis amados hermanos, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan las enseñanzas de Jesús se les va a dar más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poquito que entendieron. Durísimo, durísimo. Pero hay dos enseñanzas más y prometo ser más breve en estas dos. Segundo punto. La segunda imagen que aparece ahí es la imagen de una semilla. En el versículo 26 al 29 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta segunda ilustración de Jesús es exclusiva del Evangelio de Marcos, no está en ningún otro lugar, y apunta a una enorme verdad del reino de los cielos. Esta enseñanza es complementaria a la parábola del sembrador. O sea, esta es la parábola del sembrador 2, porque cuenta la historia de la semilla de ahí para adelante, después que cayó. O sea, entonces es la extensión de... Y transmite la parábola del sembrador 2, la semilla germina. Así se llama esta segunda parte de la película. Pero lo que dice y apunta a la parábola es a una verdad fundamental. Y es que este crecimiento no depende de nosotros. Que nosotros estamos llamados a ser luz, a ser testimonio fiel, a reflejar esa luz, a plantar la semilla, pero que nosotros no podemos producir vida. Este enorme llamado es entonces a depender de Dios, a hacer lo que me corresponde a mí, ser luz, brillar, sembrar y esperar que Dios haga lo que le corresponde a Él hacer, producir la vida. Por eso aparece allí la imagen del sembrador o del agricultor, que Él ya hizo lo suyo. Y parece en la figura de que Él como que día y noche intenta ver para ver si... Y dice que el proceso que está ocurriendo con esta semilla hasta para Él es desconocido. No sabe. Y es porque muchos de los que sembramos a veces nos desesperamos porque parece que no hay fruto. Y tú dices, oye, pero, hermana, ya son 5 años, hermana, colabóreme. ¿Cierto? Por favor. Porque parece que no hay fruto. Y lo que está diciendo es, no, ese no es tu trabajo. Lo único importante es que si de verdad es buena tierra, va a dar fruto. Ya tú hiciste tu parte. Y debe ser un descanso para los discípulos también escuchar esto. Porque después de sembrar la semilla, el agricultor se va a su cama y se duerme, pero él no puede hacer que la semilla brote, que produzca vida, ni siquiera comprende el proceso.
Él la planta y espera. Eso se llama dependencia, paciencia. Tiene que depender de lo que Dios puede hacer. Ahora, de día y de noche, Él continúa con su rutina normal, pero la semilla tarde o temprano va a comenzar a brotar en su proceso. El sembrador no participa de ese proceso misterioso de la semilla convertirse en una planta viva. Y esto es bien importante entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando no entendemos que depende de Dios, que es la obra de Dios y que este crecimiento lo produce Dios, creemos que se tiene que hacer con nuestra creatividad, con nuestro ingenio. Entonces, hey, pastor, ¿qué tal si cambiamos la predicación de pronto por unos videos? Ay, se nos van ocurriendo unas ideas porque uno dice, de pronto eso es más impactante, de pronto, ¿no? A nosotros se nos manda a plantar la semilla con algo llamado la locura de la predicación. Y usted no puede tener mejores ideas que las de Dios. Entonces, cuando se nos olvida que esto depende de Él, entonces nos ponemos creativos. Y qué peligroso. No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Sí, porque entonces la manipulación, la técnica, y entonces vemos, por ejemplo, oye, pero falta como gente. Entonces queremos copiar modelos. Y decimos, ven acá, ¿y qué está haciendo no sé quién? Que allá no sé quién sí está lleno. Entonces copio el modelo, porque creo que el modelo es el que da el resultado. Entonces, esto es importante porque no depende ni del ingenio ni de la creatividad humana, no depende de la manipulación, no depende de técnicas centradas en los hombres. Cambiemos el tipo de música, pongamos cámara de humo para que de pronto la gente... No, hermano. Este crecimiento solo lo puede hacer nuestro Señor. Nada de esto depende de nosotros. El único que puede producir nueva vida en un corazón pecador es el Espíritu Santo de Dios. Nuestro trabajo, ser luz, brillar, sembrar. El de Dios, hacerlo crecer. Nuestra responsabilidad es predicar fielmente el mensaje y confiar en los resultados que Dios puede producir en la vida. Aparece al final, y con esta cerramos en esta mañana, la semilla de mostaza. Es la tercera imagen. Una lámpara, una semilla, luego la semilla de mostaza del verso 30 al 34. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta última ilustración apunta a enseñarnos que esa obra que había comenzado allí, que parecía insignificante con los discípulos, con 12 hombres comunes y corrientes, sin educación, un día iba a producir una cosecha muchísimo más abundante de lo que nosotros alcanzaríamos a imaginar. Que en últimas necesitamos confiar. Jesús quiere que estos discípulos que están escuchando tengan confianza de que el resultado final va a ser ese. El grano de mostaza es usado para representar algo muy pequeño. En realidad no es la semilla más pequeña. Pero de este primer siglo y de las que ellos conocían, sí es la más pequeña de todas. La semilla de las orquídeas es más pequeña que la de los granos de mostaza. Pero dentro de esta tierra y de estas personas que conocían muchísimo acerca de la agricultura, el grano de mostaza era el más pequeño de todo. Y lo que está diciendo es que así empieza el Evangelio, con algo que parece insignificante, algo que algunos no dan. Yo sé que algunos se han topado con nadie daba un peso por mí, nadie se alcanzaba a imaginar. Bueno, así es, empieza en algo muy pequeño y después es capaz de formar un arbusto de hasta 5 metros. Lo que le está diciendo es que la semilla de mostaza, este pequeño granito, luego de ser sembrado,
puede crecer y con ramas tan grandes que puede dar refugio a otros. Así es el Evangelio. El reino había comenzado como algo muy pequeño, algo que parecía insignificante. No, eso termina pasando, pero va a crecer y va a abrazar toda la tierra al punto que hoy hasta nos cobija y podemos llegar a Él. El nacimiento de Jesús en un pesebre, ¿no? Estos primeros discípulos sin preparación, la forma en la que inició su ministerio, todos esos modestos comienzos, al final iban a crecer de una forma inimaginable. Eso quiere decir que aquí hay otra cosa que no es proporcional. El tamaño y el crecimiento del reino no es proporcional al tamaño de la semilla. A veces que nosotros consideramos muy insignificantes cosas que hacemos por el reino, pero es que este crecimiento no es proporcional. Aún lo más pequeño en el reino de los cielos puede producir un beneficio enorme, porque no es proporcional. Y a eso apunta la parábola. Puede parecer algo insignificante, podemos parecer un grupo pequeño, pero en el crecimiento del reino de los cielos el tamaño no es proporcional. Dios es capaz de coger esos panes y esos peces y hacer lo que para ti parecía insignificante. Él es capaz de llevarlo a un nivel inimaginable. La parábola muestra también que el reino proporciona refugio y bendición a los que se cobijan en él. Esta bendición se extiende con la influencia de nosotros como cristianos para dar refugio y que los que caminan fuertemente muestran que esto comenzó como algo tan insignificante y pequeño puede alcanzar y refugiar a Dios. Ahí están las tres enseñanzas de Jesús. El texto termina diciendo que con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Nosotros hoy tenemos el privilegio de conocer la verdad. Su Espíritu nos ha iluminado, nos conduce a la verdad. Esta realidad nos permite llevar mucho fruto. El asunto es, ¿entendemos este privilegio y esta responsabilidad? Nuestra responsabilidad no es mejorar el plan de Jesús. Nuestra responsabilidad es obedecer y hacer que su luz brille, sembrar esta semilla y confiar en que el crecimiento lo dará Él. Esa es nuestra responsabilidad. Pero para esto hay que salir de nuestra zona de confort. Para que esto se pueda dar, hay que salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, donde estamos plácidamente. Para que el reino sea extendido, el reino va a crecer y el Señor no le dio a los ángeles ese privilegio, nos lo dio a nosotros, hermanos. De anunciar estas virtudes y nosotros tenemos que convencernos de esta verdad. Tenemos que estar convencidos. La pregunta es, ¿sí? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te permite conocer? ¿Te lo estás guardando para ti o solo para ti? ¿O realmente te estás esperando porque otros entiendan esto? Y la otra pregunta que surge también es, ¿qué tanto te estás esforzando por entender más y más la palabra de Dios? Por la medida con la que mides. ¿De qué tamaño es el cántaro con que vas a sacar de la palabra de Dios? ¿Te llevas todos los baldes? ¿Sabes que saco todo lo que pueda? ¿O vas a ver? Algunos van con goteros a ver qué. Que en la medida en que pongas tu esfuerzo, tu disposición en entender más y más, en la medida que este deseo pueda aumentar, en la medida que quieras ver y entender más de Jesús, en que te esfuerces más por ponerla por obra, en la medida que esto, el Espíritu Santo la va a aplicar eficazmente en tu corazón, va a añadir mucho más abundantemente de lo que imaginas, ni siquiera va a ser proporcional a tu esfuerzo, porque Él va a añadir más. Va a estar más satisfecho en Jesús, va a aumentar el deseo de conocerle, vas a poder brillar más y más, vas a poder compartir más y más. Hay quienes dicen, yo quiero compartir, pero vas a compartir lo que no tienes. No puedes hacer eso.
Yo creo que es un buen día para volver. Yo creo que si valoramos nuestra vida, ¿de dónde vengo? Me decía que la congregación y nuestra vida se puede mover en estos dos puntos, en estas dos dinámicas. ¿Será que soy alguien que va en aumento? Donde cada vez, en la medida que me dispongo, estoy recibiendo más y el Señor está añadiendo más y más, o siento que estoy paralizado en algún punto. O peor aún, siento que lo que tenía lo he ido perdiendo. ¿En qué punto estamos? Porque la posición de la propuesta bíblica sigue siendo la misma. Vuélvete de donde has caído. Arrepiéntete ya en las primeras horas, porque ya no me amas como al principio. La propuesta sigue vigente. Aquello que teníamos lo hemos perdido, entonces debemos volver a Él, introducirnos nuevamente en Él, en su palabra, venir a Él en arrepentimiento y fe, volvernos, recordar de dónde hemos caído y volver a Él. Para que esta llenura, en la medida que el Señor vaya añadiendo, desaparezca. Todo ese deseo que tienes por cosas del mundo, toda esa atracción que tienes por cosas que están en el mundo, todo ese deseo que no te deja ver que Jesús basta es suficiente, se quita de una sola manera, viviendo a Él a sacarte el todo, para que Él añada más, para que te puedas convencer de una vez por todas. Por eso le decía, para los que predican la palabra a veces puede ser frustrante. Yo le digo a los jóvenes, a veces me provoca tener la posibilidad de abrirle la cabeza y decirle a gente y decirle, créeme, por favor, créeme, es así. No lo hagas, ¿no? Y entonces después que lo advertiste, que lo dijiste, que lo mostraste con la palabra, además te toca restaurar. Entonces no puedes decir, te lo dije porque eso es lo que el Señor hizo contigo. Entonces te va a ir como si nada. ¿Cómo hacer? Cuando quisiste con todas las fuerzas evitárselo, decirle, no hay nada que el mundo te pueda ofrecer hoy. No hay nada en el mundo que se compare con Él. Nada se puede comparar con Él. Él es todo. No hay nada que el mundo te pueda ofrecer que pueda compararse con Él. Llénate de Él, de su palabra, y verás la diferencia. Porque Él va a añadir cada día más y más de lo que te imaginas. Y ahí está la propuesta de Jesús con estas ilustraciones. Seamos luz, sembremos, dejemos el crecimiento al único que lo puede hacer. Yo te invito a orar donde estás con esto en mente. Donde estás, abre tu corazón a Él. ¿Qué papel está jugando su palabra en tu vida, en tu corazón? ¿Qué tanta atención estás poniendo para oír? Y una buena pregunta en esta mañana es, ¿a quién estás escuchando más? ¿Será que estás escuchando más a tu propio orgullo? ¿Será que estás escuchando más a tu propio corazón, a tu propio pensamiento, a tus amigos? ¿O si realmente estás poniendo toda la atención de vida a escuchar la voz de Dios? ¿Qué clase de terreno soy? El fruto terminará dando respuesta a eso. Y un verdadero creyente manifestará este fruto siendo luz, compartiendo este tesoro con otros. No puede callar lo que ha sucedido porque es evidente. Es una ciudad asentada sobre un monte alto. No es una luz puesta debajo de un cajón. Es una luz que ha sido alumbrada
para mostrar y dar testimonio de lo que Dios es. Hemos sido anunciados, el Señor nos ha alumbrado, el Señor nos ha dado a conocer sus misterios, y hoy podemos hablar y abrir algo que estaba oculto, podemos manifestar tesoros escondidos, misterios que han sido revelados por su gracia inmerecida. Su advertencia sigue vigente para nosotros. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Presta mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuches, más entendimiento te será dado y aún más se te dará. Si escuchas mis enseñanzas, dice el Señor, se te dará más entendimiento. Pero si no las escuchas, se te quitará aún lo poco que entiendes. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, porque lo único que quiero es llevarte al reposo. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Vuélvete de donde has caído. Mira si tu amor por Él ha menguado. Mira si ese deseo de obedecerle, de anhelar y de buscar su palabra ya no es el mismo. Si has dejado de prestar atención. Si han sido más fuertes las cosas que te han sucedido con una persona, las heridas que te ha causado alguien, las palabras que alguien te ha causado, si ha sido más fuerte que la voz de Dios diciéndote, eres parte fundamental del reino. Y para que el reino avance tienes que salir de tu comodidad, de la zona de confort donde crees que estás. Vuélvete y haz las primeras obras. Mira de dónde has caído. Señor, nos disponemos a alumbrar en medio de una generación maligna y perversa con la luz que tú has depositado en nosotros. Somos un reflejo tuyo, Señor. Que la gente vea nuestras buenas obras y te glorifique. No queremos ser una vergüenza para el Evangelio, Señor, sino queremos hacer lo que nos han mandado a hacer. Y mientras lo hacemos, sembrar una semilla que entendemos que solo tú puedes producir el crecimiento. Depender total y absolutamente de ti, Señor. Entender que ningún esfuerzo es insignificante en el reino de los cielos, porque su crecimiento y avance no es proporcional al tamaño de la semilla. Entender, Señor, que soy un embajador tuyo, que donde yo esté, tu luz, Cristo, alumbre, la luz del mundo. Que como en estas casas del primer siglo, donde toda la habitación era oscura, hasta que la luz hacía su entrada e irradiaba e iluminaba a todos los que estaban en la habitación, así sea yo en medio de una generación maligna y perversa. Que donde quiera que yo esté, tu luz alumbre, Señor. Quiero desprenderme de todo aquello que no permite que brille como debo brillar. Hoy renuncio delante de ti, Señor, a todo lo que me impide brillar como debería brillar, Señor. Hoy derramo mi corazón delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Vengo a ti en arrepentimiento y fe, diciéndote mi vida no ha alumbrado como debió alumbrar, porque quise hacer las cosas a mi manera. Te fallé, Señor. Pero hoy quiero oír atentamente tu voz. No quiero endurecer mi corazón. No quiero que el pecado endurezca mi corazón.
Hoy renuncio, Señor, a todo lo que el mundo tiene que todavía me atrae, Padre Santo. A todo lo que veo como un deseo, a todo lo que creo me falta. Y hoy entiendo que en ti es suficiente, que tú bastas. Ayúdame, Señor.